la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja ya está listo para compartir con el auditorio el balance de las elecciones presidenciales del domingo y las primeras lecturas de lo ocurrido tras conocerse el resultado. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, Marcela, auditorio. Y pues parece que de pronto México se transformó en Noruega. Fue cuestión de minutos, en estricto sentido menos de 10. Fueron los minutos que mediaron entre el momento en el cual los medios de comunicación dieron a conocer el resultado de sus encuestas de salida y la aparición de José Antonio Meade ante las cámaras para reconocer, sin ambigüedades ni reticencias, su derrota en las urnas y desearle éxito al futuro presidente. Y a partir de allí, todo ha sido miel sobre hojuelas, al grado de incluso haber contenido la catarsis pública que cabría esperar ante la magnitud del golpe de timón que los electores dieron al depositar sus votos en las urnas el domingo anterior. Y la transformación de la clase política en un émulo de las sociedades nórdicas se precipitó de tal forma que aun cuando ni siquiera hemos llegado al día del cómputo de la elección y por tanto desconocemos el número exacto de votos que cada candidato obtuvo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo ya gobiernan y se encuentran a cargo de todas las decisiones importantes del país. En menos de 48 horas, el ganador de las elecciones se reunió con el presidente Peña Nieto y pactó la transición. Definió al equipo que se hará cargo de esta, ratificó algunos nombramientos y se puso al frente del diseño del presupuesto de egresos del año próximo. Unas horas después se reunió con los empresarios y negoció con ellos un paquete de inversiones que permita llevar a la práctica algunas de sus propuestas de campaña. Las figuras más visibles de su futuro gabinete recorren ya las redacciones y los estudios de los medios de comunicación, ofreciendo detalles puntuales de cómo harán para que el tsunami de votos también arrase con las anquilosadas estructuras gubernamentales y sepulte los vicios colectivos. Y todo esto cuando ni siquiera hemos terminado de contar los votos. La discusión postelectoral, pues, centrada en lo importante. Nadie habla de impugnaciones, nadie grita fraude, nadie acusa a los árbitros de la contienda de manipular los resultados. Bueno, la excepción es Miguel Barbosa en Puebla, pero apenas califica como la excepción que confirma la regla. No es poca cosa esto que acabamos de decir, sin duda, pero la tersura con la cual se han desarrollado las cosas obliga a cuestionarse si esta clase política es la misma que horas antes recurría a todas las triquiñuelas posibles para llevar votos a las urnas, la misma que realizó un auténtico concurso de indignidad durante la campaña, acusándose de todo, pero sobre todo de corrupción, la misma que exhibió sin pudor a sus impresentables a lo largo de todo este proceso electoral, la misma que actuó con absoluto pragmatismo y realizó todas las alianzas que hicieron falta, aunque fueran ideológicamente deformes, para triunfar en las urnas. La tersura de estas horas obliga a preguntar si de verdad nos convertimos en Noruega. Y la respuesta es no. Pero en la negativa es preciso señalar la posibilidad de que el tsunami electoral del domingo haya tocado fibras sensibles de nuestra clase política y acaso le haya provocado una epifanía que le lleve a considerar, ahora sí, la necesidad de una mudanza radical en los usos y costumbres que le han caracterizado hasta ahora. La experiencia previa obliga desde luego a ser cautos y a no festejar demasiado. Pero si lo ocurrido del domingo hacia acá se convierte en tendencia y constituye el anticipo de una migración hacia el territorio de la civilidad política y los comportamientos auténticamente democráticos, podremos decir, me parece, que finalmente hemos tocado fondo. Y si eso es así, todo lo que quedaría entonces sería ir hacia arriba. Hasta aquí el comentario. Sí, efectivamente. Y bueno, quisiéramos plantearte esta pregunta
la pregunta de hoy en contextos porque es importante conocer tu opinión sobre el compromiso principal de Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción. ¿Qué posibilidades hay que realmente lo cumpla? Y sobre todo porque, bueno, hay una serie de comentarios que se han vertido al respecto en el sentido de cómo va a poder cumplir si dentro de su mismo equipo hay gente que está muy involucrada con la corrupción. Bueno, mira, me parece que Andrés Manuel López Obrador, el futuro presidente de la República, tiene una buena y una mala lectura del asunto. La buena lectura es que efectivamente uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad es la corrupción, la gubernamental y la privada. Así es. La mala lectura es que incluso en sus primeros 2 discursos que pronunció la noche del domingo, uno claramente para la clase empresarial, para los grandes inversionistas, para las corporaciones transnacionales, y otro para su público, para sus votantes, para sus seguidores, allí volvió a repetir que la corrupción no es cultural. Y en eso Andrés Manuel está equivocado. La corrupción es un problema cultural sobre todo. Hay múltiples diagnósticos en el mundo. No es cierto que hay unas cuantas manzanas podridas en México que son los que provocan toda la corrupción y que los demás somos víctimas acríticas, que solamente que no tenemos más bien opción más que dejarnos arrastrar por la ola de quienes tuercen e intentan torcer y logran torcer los procedimientos mediante los cuales se adjudican contratos o mediante los cuales se decide en un sentido o en otro cualquier petición que los ciudadanos hacen ante las instancias públicas. Entonces, en esta dicotomía que tiene Andrés Manuel, una buena lectura del problema pero un mal diagnóstico respecto de su origen, me parece que está buena parte de la dificultad que va a enfrentar. Y el otro punto es que él cree que basta con el hecho de que él sea honesto, algo que está lejos de toda duda, me parece, está lejos de toda controversia, que sea un individuo honesto, que basta con eso para que todos los demás sean honestos. Eso y la prueba principal está cuando él fue jefe de gobierno, ¿no? Él pudo haber sido muy honesto, sin embargo, gente muy allegada a él estuvo involucrada en actos de corrupción. Sin embargo, me parece que tampoco hay que despreciar del todo esta idea de que el hecho de que siendo él honesto, haya más facilidad o haya mejores elementos para poder implementar un programa que permita combatir efectivamente la corrupción. Ya el futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, delineó ayer algunas cosas interesantes respecto de cómo por ejemplo, cómo se harían las compras en la administración de López Obrador a partir de un modelo brasileño que parece que pues provoca necesariamente la transparencia en la adquisición de los bienes y servicios que contrata el gobierno. Veremos. Creo que hay que ver con optimismo el futuro. Ojalá que con esta voluntad que a lo largo de más de una década le ha llevado finalmente a López Obrador a conquistar la presidencia, pues con esa misma capacidad que ha tenido de sobreponerse una y otra vez a la adversidad electoral, pues pueda efectivamente empujar un proyecto que transforme los usos y costumbres de nuestra clase política. Habrá que ver también qué hacen los de enfrente. Habrá que ver si los que ahora son oposición, disminuida, muy diezmada, también están dispuestos a entrarle a este proceso en el que todos necesitamos colaborar. Sin embargo, Darío Ramírez, en su colaboración de hoy en Sin embargo, el periodista dice que la desilusión está asegurada con Andrés Manuel López Obrador y comenta que la realidad irrumpirá. Y está claro que el presidente no podrá darle gusto a todos. Algunos comulgarán más o menos con sus políticas, pero AMLO deberá maniobrar lo suficiente para poder alargar lo más que pueda la felicidad de ese 53% del electorado que le ha dado mayoría en todo el país. En ese sentido, ¿a qué le apuestas tú? ¿A la desilusión o a la esperanza? O digamos, como en todo, un término medio que no va a poder cumplir en su totalidad, pero cuando menos un porcentaje importante sí se podrá cumplir, y como lo comentábamos con Ricardo Alvarado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
pues con que cumpliera con un 25% de los casos de corrupción y darle solución, o cuando menos poner frente a la justicia a los responsables, pues podríamos darnos por bien servidos. Mira, yo diría que soy partidario de un moderado escepticismo. Yo alineo en las filas de las personas que no consideran que Andrés Manuel López Obrador es la persona mejor preparada para el cargo de presidente de la República. También creo que viaja en el vagón de la política con ideas viejas, con un discurso simplista que reduce de una manera peligrosa los problemas complejos de nuestra sociedad. Y digamos, en ese sentido yo no soy partidario de esta amlomanía que considera que él va a ser el salvador de la patria. Definitivo. Pero sí creo que estos guiños del domingo para acá, o quiero creer pues que estos guiños del domingo para acá, este sacudón que le ha dado los electores a la clase política, no tanto el respaldo que le han dado a López Obrador que se veía venir, pero sí la sacudida que le han dado a las otras fuerzas políticas, podría llevar a construir un nuevo discurso y un nuevo modo de ser en la política nacional. Ojalá que así fuera. Quiero ser optimista en ese sentido, porque me parece que si nuestro tránsito por la vida está dominado por el pesimismo y consideramos que ya no hay nada por hacer, pues entonces la discusión tampoco vale mucho la pena sobre el futuro. Entonces, yo quiero ser optimista en ese sentido y quiero pensar no tanto por el carácter de López Obrador y por su forma de ser, sino por esta sacudida del domingo en la noche y estas reacciones que hemos tenido de parte de quienes ahora pasan a la oposición y de la manera en la que pasan a la oposición, que podríamos comenzar a construir un nuevo discurso de la clase política mexicana. Pero también lo que podría alimentar un poco el optimismo es el equipo de colaboradores a quienes podría nombrar como miembros de su gabinete, porque realmente hay personajes ahí con mucha capacidad, mucha preparación y mucha trayectoria que pudieran ayudar a un buen gobierno. Carlos, ¿tú qué opinas? Mira, déjame decirte, por ejemplo, que anoche estuve viendo otra vez, gracias a la magia de Internet, pude ver toda la entrevista que le hicieron a Carlos Ursúa en el noticiario de Carlos Loret de Mola ayer por la mañana, y yo confieso con un poco de rubor que la verdad es que nunca había visto una declaración de este señor, que será el próximo secretario de Hacienda, y me pareció refrescante ver a un individuo que acompaña a Andrés Manuel desde hace tanto tiempo, hablando con la sobriedad y con la seriedad que se requiere para conducir las finanzas públicas del país, diciendo las cosas de manera honesta, me parece, sobre todo en el asunto de la gasolina, que ya te preguntaba ahí algún radio escucha, y en el cual lo que dijo Carlos Ursúa es que no van a hacer nada distinto a lo que ya está haciendo esta administración. Y me parece que eso, digamos, da un buen aliento. Creo que el hecho de que Olga Sánchez Cordero vaya a estar en la Secretaría de Gobernación, que Marcelo Ebrard eventualmente esté un poco a cargo de la parte de Relaciones Exteriores. Me parece que sí coincido en el hecho de que el gabinete está compuesto, o el futuro gabinete está compuesto de personalidades que dan algunas garantías. Pero yo insistiría mucho en el asunto de que hay que esperar la reacción de la oposición y de cómo procesan internamente este golpe brutal que les dio el electorado el domingo pasado. Y sobre todo el hecho de esta conformación del cambio drástico del mapa, del nuevo mapa geopolítico en el país, y hasta qué punto puede ser positivo o negativo el hecho de que de este carro completo, es decir, no va a haber oposición en el Congreso, va a tener una mayoría de Morena y de los partidos que conformaron esta coalición Juntos Haremos Historia. ¿Será positivo o será negativo para el país esta mayoría? Mira, a mí personalmente no me gusta. Creo que este modelo por el que habíamos optado desde 1997, en que el presidente no tiene la mayoría en el Congreso, era un modelo que nos estaba acercando a mejores usos democráticos. Sin embargo, esa fue la decisión de los electores, y habrá que irla procesando día a día, me parece. Pero creo que otra vez hay que voltear a ver el punto de... todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué tan harto está el electorado como previo a las elecciones?
Pues ahí está el tamaño del hartazgo. De esa magnitud es el hartazgo de los electores. De esa magnitud es el enojo, el encono contra una clase política que no supo, no quiso, no pudo, o las tres cosas juntas, ir hacia usos democráticos, hacia un discurso que no ofendiera la inteligencia y la dignidad de los ciudadanos. El resultado de esta elección es producto de la acumulación, de la ineptitud, de la incapacidad, de la corrupción de los políticos mexicanos, del PRI y del PAN, que dilapidaron miserablemente las oportunidades que el pueblo mexicano les dio en las urnas. Y eso, me parece, es lo que debe estar en el centro del análisis de aquí en adelante. Excelente, Carlos. ¿Algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico.